Buenas noches, queridos hermanos. Después de adorar al Señor, estamos listos para exponernos al tema del Padre Nuestro que hemos estado considerando los miércoles y, si Dios lo permite, lo seguiremos considerando. El propósito es que lleguemos a conocer más el significado de cada expresión de esta oración modelo y podamos usarlo posteriormente ya con una forma reverente, una comprensión apropiada y cuál debe ser como la petición más sublime que podemos hacer nosotros, los discípulos del Señor Jesús. Muy bien, vamos a orar, pero antes les enviamos un cariñoso saludo con mi esposa, esperando que puedan estar bien y que la paz de Dios esté en sus vidas, en sus hogares. Y esperamos vernos el próximo domingo allá en el templo, donde ya por primera vez nos reunimos después de 1 año, 3 meses. Fue una fiesta muy hermosa, esperamos seguir gozándonos este domingo y esperamos verles allá también. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos muchas gracias porque nos permites exponernos a esta oración que tiene un significado tan grande, Señor. Gracias te damos, Señor, por esta oración que tú nos has dejado y como seguidores de tu Hijo amado y como hijos tuyos, Señor, tenemos la dicha de atrevernos a pronunciarla, a apropiarnos del significado de esta oración y a expresarte nuestro corazón en ella, lo que hay en nuestro corazón. Bendito seas. Que tu Espíritu nos ayude para que podamos ir comprendiendo cada vez más esta oración. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Ahora nos corresponde la tercera petición que viene en el Evangelio según San Mateo. Y esta es: hágase tu voluntad, hágase tu voluntad. Ya las porciones bíblicas se leen antes. ¿Qué significa este concepto? ¿Qué significa hágase tu voluntad cuando lo expresamos como una petición que hacemos al Señor? Es algo que lo hacemos dirigiéndonos a Dios. Acuérdense que estas peticiones en el Padre Nuestro que está en el Evangelio según San Mateo incluye 3 peticiones primeras y todas ellas, estas 3 redactadas de la siguiente manera: santificado sea tu nombre, en la segunda persona del singular, tu nombre, ¿sí? También cuando decimos venga tu reino. Y ahora nos encontramos con hágase tu voluntad. Estas expresiones en la segunda persona y en singular, desde luego, se caracterizan a las otras 3 que vamos a considerar, pues esas ya vienen con otra característica. Y esto es algo que debe también servirnos a nosotros para entender que estamos dirigiéndonos a Dios y que Él haga su voluntad en este caso, que santifique su nombre y que venga su reino. Ya se ha suplicado por la venida del reino de Dios, pero ahora de forma más específica se pide que sea Él, no nosotros. Aclaramos, que sea Él, no nosotros, el que haga su voluntad, que lleve a cabo la ejecución del plan que se ha propuesto a favor del hombre, porque eso es lo que ha hecho Dios. El plan de salvación tiene que ver con esto: favorecer al hombre, salvar al hombre. Esa es su voluntad.
el de justificar y glorificar su criatura, y no solo de una manera inicial, sino que Dios en su santísima voluntad quiere justificar y glorificar a la criatura, al hombre. Esta criatura que en comparación con Él como creador es tan pequeña, débil y está tan amenazada, tan sujeta a equivocarse porque está contaminada con el pecado, esta criatura que somos nosotros, perdida, reducida a la nada. Esa es la realidad nuestra y es bueno que insistamos en esta comprensión. Se lo repito, esta criatura que en comparación con Él es tan pequeña, débil y está tan amenazada, tan sujeta a equivocarse porque está contaminada con el pecado, perdida, reducida a la nada. Esta es nuestra realidad. Pero, y ahí está el pero la voluntad de Dios es mantener su criatura. Así. Es mantener su criatura, salvarla y perfeccionar su obra para la manifestación de su reino. Esto es lo que Dios quiere. Es bueno reconocer nuestra realidad para que nos demos cuenta de la grandeza de Dios al manifestarse en nosotros, para hacer algo que va por encima de lo que nosotros somos, de lo que nosotros pudiéramos imaginar más, hermanos. Que esta ejecución del plan llegue a realizarse. Es lo que estamos pidiendo cuando decimos hágase tu voluntad. Que tenga lugar ahora entre el comienzo y el fin. En ese espacio, en ese intermedio. Que este tiempo que vivimos no se pase en vano. Pero no debemos olvidarnos que la realización de la voluntad divina está fuera de nosotros. Lo deseamos nosotros, pero está fuera de nosotros. No somos nosotros los que hacemos esta voluntad de Dios. A Él le pertenece el plan y también su ejecución. El tiempo, lo que es y lo que será. Todo esto le pertenece a Dios. Al orar, hágase tu voluntad, le estamos pidiendo a Dios nos conceda ser instrumentos suyos, eso sí, instrumentos suyos a través de los cuales Él lleva a cabo su voluntad. Dichosos instrumentos de Dios, a través de los cuales va a llevar a cabo su voluntad. Así es que cuando pedimos hágase tu voluntad, es porque ya anticipadamente estamos dispuestos a ser usados por Él. Con esta petición le pedimos a Dios que se digne a ocuparse de nosotros y de este mundo, que no deje de ser paciente, que continúe reinando hasta el fin. Acudiendo a algunos textos bíblicos, y esos textos están ahí en el artículo, no los hemos de citar. Ya ustedes podrán revisarlos, pero queriendo agregar textos bíblicos, algunos, no todos, para tratar este asunto de la voluntad de Dios en el creyente, diremos, la voluntad de Dios es lo bueno, conveniente y acabado. Consiste en no amoldarse a este mundo, sino ir transformándose con la nueva mentalidad. Claro, ya saben ustedes que estamos tocando a Romanos capítulo 12, versículo 2. Lo que Dios quiere es que vivamos consagrados a Él. Tesalonicenses, ven. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, y tenemos la garantía de que quien cumple la voluntad de Dios permanece para siempre. También contamos con la promesa de que Dios no desampara al hombre que ha roto con el pecado. El hombre, aclaramos, que ha roto con el pecado,
para vivir el resto de sus días guiado por la voluntad de Dios, de acuerdo a 1 de Pedro. Él mismo equipa con dotes de toda clase para realizar su designio. Ya se lo encontraríamos en Hebreos. Pues en definitiva es Dios quien activa en nosotros ese querer y ese actuar, de acuerdo a Filipenses. Hermanos, el tema de la voluntad divina está desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento de una manera tan presente que no sé por qué a veces a nosotros se nos escapa la importancia tan grande que tiene que ver con eso. Pero esperamos que esto nos vaya ayudando, recordando. El hacer la voluntad de Dios es algo que no solo debiera ser una petición nuestra, sino que debiera brotar una petición que la hacemos y puede ser un tanto mecánica, que pueda brotar de nuestro corazón, porque no hay mejor cosa que Dios haga su voluntad en nuestras vidas, ¿sí? Que Él venga y haga su voluntad en nosotros. No nos puede suceder mejor cosa que eso, hermanas. Es lo mejor, es lo mejor, es lo mejor. En el Monte de los Olivos, cuando el Señor Jesús ya percibe como inevitable la muerte violenta que ha de sufrir, se angustia profundamente, ¿sí? Y esa es una realidad humana de Él también. Se angustia como nosotros nos angustiamos. Bueno, Él se angustia profundamente. Pero una cosa es que se angustie y otra cosa es que se quede con eso. No, a pesar de su angustia prevalece el abandono sereno a la voluntad del Padre, de acuerdo a San Lucas. La última palabra de Jesús fue una exclamación que debe calificarse como un total abandono a la voluntad divina. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. También lo refiere San Lucas. Y es algo que no se nos debiera olvidar. El que esté enseñándonos a pedir, hágase tu voluntad, es aquel que lo vivió no solo intensamente, sino siempre y más intensa todavía en el final de sus días entre nosotros o en esta tierra. Y Él espera que nosotros también hagamos lo mismo. La frase tan repetida en nuestro lenguaje ordinario, si Dios quiere, tiene una amplia base bíblica. Ahí vienen varios versículos, hermanos. Y me ha interesado que queden esos versículos, porque estos nos van a ayudar para tener toda una base bíblica cuando oramos. Ya no solo con las palabras del Padre Nuestro, pero en el trasfondo de esas peticiones está el Padre Nuestro, y específicamente en esa tercera petición, hágase tu voluntad, cuando decimos si Dios quiere, si Dios quiere. Esto es también de mucha importancia. Pertenecemos a una iglesia que, heredando a la iglesia primitiva y a la reforma que actualiza esa situación de la iglesia primitiva, llega hasta nosotros para una comprensión correcta en cuanto a la voluntad de Dios. No pertenecemos a una iglesia donde nos volvemos tan atrevidos para orar que abundamos en expresiones no solo profanas, sino hasta groseras, ¿sí, hermanos? Arrogantes.
nosotros vivimos, sí, y decimos a flor de boca o de labios, pero que viene del corazón. Si tú quieres, Señor, si Dios quiere, si Dios quiere, si Dios quiere. No es que si tú pides con fe y todo se va a hacer lo que tú estás pidiendo. Esa forma que se ha, pues no voy a decir generalizado porque me entristecería más, pero que ya es muy frecuente y en un alto porcentaje a nuestro alrededor podemos ver en las iglesias, en los creyentes, en los cristianos que se atreven a querer hasta exigir a Dios algo y a esperar la bendición de Dios porque lo tiene que dar y lo debe dar y hasta nuestros saludos. Hermanos, debemos tener cuidado. No. Son muchos textos bíblicos donde se nos enseña que nuestras palabras deben ser si Dios quiere. Es que yo pienso, deseo, quiero, pero si Dios quiere. Es que tengo planes para si Dios quiere. Es que un cristiano no debiera ser descuidado. Desde el inicio de su vida hay cosas que va a emprender, pero si Dios quiere. Hay cosas que quisiera tener, pero si Dios quiere. Hay planes que están ya listos para realizarse, si Dios quiere. Es que todo depende de la voluntad de Dios en la vida cristiana. ¿Quién metió esos conceptos? Porque la Biblia no lo tiene. Porque la Biblia no lo tiene. ¿Quién metió esos conceptos de que si pedimos, que hay algunos textos bíblicos, cómo violentan la interpretación de esos textos bíblicos, hermanos? Ya en ocasiones pasadas he referido algo de esto y seguiré refiriendo. Hay interpretaciones grotescas de los textos bíblicos para amoldar a nuestra voluntad la voluntad de Dios. ¡Wow! ¡Qué triste sería nuestra vida si así fuera! Ahora, esta petición, si Dios quiere, da por supuesto que el verdadero centro del hombre, oigan bien, el verdadero centro del hombre no es el yo, sino el tú divino. Es tu voluntad, no es mi voluntad, es tu voluntad. Esta es la razón de por qué he repetido el uso de ese precioso canto, himno que viene pequeño, haz tu voluntad. Ya ustedes lo conocen y lo usan en su tiempo devocional, entiendo, pero bueno, es tu voluntad, no es mi voluntad. Y muy claramente lo expresa el himno, tomando de la palabra de Dios, desde luego. El verdadero centro del hombre cristiano, discípulo del Señor Jesús, Hijo de Dios, no es el yo, no es el yo, sino el tú divino. Lo que tú quieras, Señor. Si tú quieres, Señor, o si Dios quiere. Si Dios quiere. Todo está bajo esta expresión. Si Dios quiere. Pero es que entonces, ¿cómo es posible? Yo tengo... Sí, pero no sabemos si eso es lo mejor. Pero ¿cómo no va a ser lo mejor? Si... Cuidado, el único que lo sabe es Dios. Él sabe lo que sucede ahora y mañana. Nosotros no sabemos, hermanos. Él sabe cuáles son las consecuencias buenas o malas de aquello que deseamos, pedimos, planeamos.
Si hay una bendición muy grande, hermanos, es estar bajo la voluntad de Dios. ¿Cuál? Esa voluntad de Dios agradable y perfecta. Sí. Procederá bien quien se oriente por ese centro. Pues entonces la voluntad de Dios acontece de veras y el reino de Dios ha llegado a esa vida, a esa persona, a ese hogar, cuando el hogar también, a esa familia, cuando la familia también. Sí. Cuando la voluntad de Dios se hace ahí, Dios está ahí. Es más, porque Cristo está en nosotros y nosotros en Él. Entonces no cabe otra forma de entender esta súplica: hágase tu voluntad, que Dios haga lo que a Él le plazca, lo que Él crea conveniente. ¿Sí? Y nosotros no contamos, no se nos toma en cuenta. Dios quiere hacer su voluntad en nuestras vidas y es lo mejor. Y nosotros no debemos ir más allá. Qué bonitos son los niños, los hijos, bueno, voy a decir pequeños porque ya los grandes, bueno, a ver si no también hasta los pequeños. Dice: hijo, ¿vas a hacer esto? Sí, papá. Sí, mamá. Sí. Qué bonito, qué bonito. Y les he dicho, quizá uno de los problemas que hay en la actualidad para llegar a apropiarnos de esta forma de entender esta petición, que Dios haga su voluntad en nuestras vidas, es porque tal vez venimos ya mal formados. Venimos de un hogar donde desde chiquitos se nos ha permitido hacer lo que nosotros queramos o varias cosas. ¡Ay, padres! ¿Qué dirá Dios o qué cuentas presentaremos a Dios cuando hemos malformado a nuestros hijos desde la temprana edad para que hagan lo que ellos quieran, cuando no saben si aquello es bueno o malo? Los padres somos responsables de decir sí o no. No, pero es que entonces... Sí. Ya daremos cuentas a Dios. Ya daremos cuentas a Dios. Y quizá antes de darlo pidamos perdón. Oramos para que su voluntad se realice en nuestro mundo y en nuestra vida tal como la conocemos. La voluntad de Dios. Y si algo debiéramos conocer cada vez más es la voluntad de Dios. Y a continuación vamos a referir eso. Que la ejecución de su voluntad se lleve a cabo en el cielo como en la tierra. Así. Que su voluntad se lleve a cabo en el cielo como en la tierra. Si algunos han escuchado que se traduce también en la tierra como en el cielo, también hay formas de eso y hay explicaciones. Pero vamos, nosotros estamos en esta expresión latina: in coelo sicut in terra, decimos. En el cielo como en la tierra. ¿Está bien? Esta voluntad divina se realiza perfectamente en el cielo. Bueno, ¿por qué no ha de realizarse perfectamente en nosotros? ¿Por qué no? Una vez más, lo que está de por medio es la causa de Dios. Si hemos dicho que vamos a abrazar la causa de Dios, esta petición es muy propia para ver eso. ¿De veras queremos abrazar la causa de Dios? Sí, hagamos su voluntad, no la nuestra. Y nosotros participamos en su causa como Él participa de la nuestra. Y si queremos que Dios abrace nuestra causa, que se expresa en las 3 peticiones siguientes, bueno, primero abracemos la causa de Dios y lo demás ya vendrá como consecuencia. Su causa no puede sernos extraña.
Así es. La voluntad de Dios es la palabra de Dios que se nos ha revelado, ¿se dan cuenta? Es la voluntad escrita y que permite al ser humano entrar en relación con su Creador y de encontrar el lugar de vida que le está revelado. Por otro lado, la voluntad divina, pues, desvela la radicalidad de la obediencia a la que es llamado el creyente. La palabra de Dios moviliza toda su existencia para consagrarla al Creador. Ahora ustedes saben que a través de la palabra sabemos la voluntad de Dios que hay para nuestras vidas. Sí, a través de su santa palabra. Es cierto, hay situaciones que no están incluidas ahí, tal vez sí no la hemos visto, y si así fuera, bueno, pero vamos buscando la dirección de Dios y la asistencia del Espíritu Santo para entenderla. Pero hermanos, en lo que corresponde a nuestra salvación, a lo esencial de nuestra vida, todo está revelado. Necesitamos conocer la palabra de Dios y con ello conocer desde luego la voluntad de Dios. Y entonces cuando hablamos, hágase tu voluntad, ya estamos entendiendo que Dios va a decirnos, esta es mi voluntad, y va a darnos a conocer su palabra. Voy a expresar algunas palabras de Bonhoeffer. En la comunión con Jesucristo, los seguidores han abandonado totalmente su voluntad, oigan bien, totalmente su voluntad a la voluntad de Dios. Estas son instrucciones que se van dando ya para el bautismo y debe entenderse. Es una muerte porque ya no se da nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios. Y ya no vivo yo, ya no. Más vive Cristo en mí, ahora es la voluntad de Él. La voluntad de Él. Yo no sé por qué tanta lucha en eso de querer hacer nuestros caprichos, gustos, deseos y planes. Bueno. Dios nos ayude en todo esto. Estamos expuestos, sí, pero por eso esa instrucción. Pero como incluso en el discípulo sigue la voluntad mala que quiere arrancarla de la comunión con Jesús, piden también que la voluntad de Dios se apodere de ellos cada día más y rompa toda oposición. Esta petición es bien importante en esta comprensión, hermanos. Nosotros como discípulos del Señor Jesús pedimos también que la voluntad de Dios se apodere de nosotros cada día más y de esa manera se rompa esa oposición, el no hacer su voluntad, una voluntad mala. De acuerdo a la escena de Getsemaní, nosotros hemos de entender bien este concepto. A mí me sirvió algo, hermanos, quizá porque yo estaba familiarizado con eso dado a la clase que impartía en la escuela como maestro, principalmente en lo referente a la física. Y eso me llevó a reflexionar y fue algo muy interesante y agradezco a Dios porque me ha permitido, diría yo, esa sensibilidad. ¿Cómo lo puede permitir en ustedes, en diferentes situaciones? Pero vamos en lo que a mí me correspondía. Cuando llegué a conocer, cuando llegué a darle un sentido diferente a las leyes de la materia que se expresan en la física, me ayudó. Y espero que les ayude a ustedes. Y voy a referir nada más 2 o 3 leyes para que no abundemos. Y conocidas, la ley de la impenetrabilidad nos dice que un cuerpo al mismo tiempo no puede ocupar el espacio de otro cuerpo. Y así va a suceder siempre. Así va a suceder. No hay cambios. Esto que nos sirva a nosotros para darnos cuenta que Dios puso leyes en su creación, en la materia, decimos que deben servirnos de referencia, hermanos. Tenemos también otra ley.
la ley de la conservación de la materia. La ley de la conservación de la materia nos dice, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Nada más. Esto mismo después de que Antonio Lorenzo Lavoisier lo expresa ya en los tiempos de la Revolución Francesa, después se aplica a la energía. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y así sucede, hermanos, así ha sucedido. Esto ya estaba puesto desde que Dios creó la materia. Que los hombres lo han ido descubriendo, es cierto. Sí, y lo han ido descubriendo, y son aportaciones científicas muy importantes y tienen mucho valor. Y nos permiten ver lo que Dios ya había plasmado en la materia. Y la materia seguirá así. La otra, una última, la ley de la atracción de los cuerpos. Se nos dice que los cuerpos se atraen directamente proporcional a sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de sus distancias. Y siempre va a comportarse así la materia. Así. Si queremos decirlo en otras palabras, así va a actuar, así va a proceder, así se va a comportar la materia. No hay alteración alguna en eso. Así, no hay alteración alguna. Siempre va a suceder así. Y hay otras, desde luego, muchas leyes más. Bueno, ya no voy a referirme. Sí, hay muchas leyes más. Pero estas nos enseñan cómo es posible que la materia, que Dios puso en ella leyes y se cumplan a la perfección, ¿Qué nos ha pasado a nosotros los seres humanos? Cuando al cumplir la voluntad de Dios estaremos glorificando su santo nombre. Y cuando se dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, está diciéndose que también la creación se rige con estas leyes y no las descuida en lo mínimo. ¿Y por qué nosotros? ¿Y por qué nosotros sí? ¿Y por qué nosotros no nos sujetamos a eso? Y si Dios puso esas leyes en la creación o en la naturaleza, es para que cumpla su función. Y mucho de esa función tiene que ver con nosotros, con los seres humanos, para beneficio de sus criaturas, en este caso, incluyéndonos desde luego a nosotros, o principalmente a nosotros. ¿Y qué ha pasado entonces con nosotros? De acuerdo a la escena del Getsemaní, cuando Jesús pide, cúmplase tu voluntad, no pide solo que Dios haga lo que Él quiere, sino que pide a la vez la fuerza necesaria para venirse activamente a esa voluntad. Nuestra petición apunta, pues, a una conducta activa del ser humano, donde estamos esperando que Dios nos dé la fuerza para hacer su voluntad. Quizá no entendamos algunas cosas, pero es que Dios no nos ha mandado a entender todo. Pero sí nos ha mandado a obedecer su voluntad. Después lo entenderemos, o si no lo llegáramos a entender, ¿qué importa? La bendición viene cuando ya estamos haciendo su voluntad. La voluntad de Dios es lo mejor para ustedes y para mí. Y si hay una súplica que debiera ser en nuestra vida diaria, es hágase tu voluntad. Yo no digo que no digamos las otras peticiones, pero esta, porque desciende a un terreno muy accesible a nuestra humanidad, a nuestro diario vivir. Hermanos,
Y qué hermoso que nosotros podamos acercarnos con corazones limpios para decir, hágase tu voluntad. Y si hubiera situaciones muy difíciles, Señor, pero esto no. Pero aunque no lo entienda, aunque no lo quiera, si esa es tu voluntad, bendito sea. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. No es posible que en el Antiguo Testamento encontramos expresiones tan especiales. Que los patriarcas, los profetas, los hombres de Dios nos enseñen eso. ¿Y ahora nosotros? ¿Y por qué no nos parecemos a la creación de Dios si somos parte de su creación? Cuando venimos, cuando consagramos nuestras vidas, cuando morimos en el bautismo y surgimos en esa novedad de vida, es cuando Dios pone su ley en nuestros corazones. Y a partir de ahí, ustedes y yo debemos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y nuestro anhelo es que se haga la voluntad de Dios. Nuestro deseo por encima de todos los deseos que puedan haber es que se haga la voluntad de Dios. Escuchémoslo bien, hermanos. Porque yo también quiero escucharlo bien. La voluntad de Dios. Hágase tu voluntad. Padre Celestial, claro que no hay cosa más bendita y maravillosa que tu voluntad para nosotros, para nuestras vidas. Perdónanos si a veces nos resistimos o tratamos de desviar nuestra atención en esta verdad gloriosa. Permítenos permanecer en esta actitud siempre. Hágase tu voluntad. Y entonces tú extenderás tus brazos, tus manos. Y lo que hagas en nuestra vida será lo mejor. Será lo mejor. Bendito seas, Señor, porque al permitirnos unirnos a tu Hijo amado para pedir hágase tu voluntad, estamos pidiendo lo mejor de lo mejor. Glorificado sea tu nombre. Bendice a tu iglesia para que en esta comprensión aprenda a orar como debe ser. Ayúdanos, Señor. Queremos orar así. Y terminamos diciéndote, hágase tu voluntad en el nombre de Jesucristo. Amén.